Muchas gracias por acompañarnos, hermanos, en esta tarde. Es un gusto para mí poder estar con ustedes a través del Facebook, aunque sea por el momento, y poder compartir con ustedes más de la palabra de Dios, que esta palabra del Señor nos anime a poder seguir adelante, a poder tener fe en nuestras vidas, recordar siempre que todo lo que está pasando, nada se escapa de la voluntad de Dios. Siempre y cuando nosotros caminamos de una manera correcta y en su voluntad, todas las cosas, como dice Romanos, nos ayudan para bien. Así que busquemos la manera de caminar en su voluntad, hermanos. Pero todo esto nos ha ayudado para bien y ha hecho que el Señor nos haga crecer en la fe. Así que qué bueno que usted está con nosotros y continúe aprendiendo del Señor en esta tarde y en los próximos tiempos que venimos. Y como siempre, hermanos, vamos a ir al Señor para darle gracias por su amor y su bondad que tiene con nosotros en una oración. Padre mío, estamos ante ti nuevamente, Señor, y te damos gracias por lo bueno que eres. Señor, hemos visto tu mano de poder que nos guarda, que nos cuida, que nos protege, que nos alimenta y nos provee de todo lo que necesitemos. Tú tienes cuidado de nosotros, Señor, a veces aunque no te lo pedimos, porque tú conoces todas nuestras necesidades, porque eres nuestro Padre y eres nuestro Dios. Y solamente queremos decirte gracias, Señor. Gracias porque a pesar de que a veces olvidamos todo, incluso de ser agradecidos, Padre, tú eres fiel siempre. Y ayúdanos, Señor, a mantenernos fiel a ti también, porque tú lo mereces y porque esto es bueno. Ahora, Señor, bendice este servicio que vamos a tener, que aunque no estamos en un lugar físico todos unidos, tu Espíritu nos une para poder continuar, para poder aprender, para poder glorificarte a ti, Señor. Que todo esto que hacemos aquí, Señor, sea para la gloria tuya, para bendición de nosotros. Oramos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, vamos a comenzar con un canto. Este canto es muy lindo, ya por nombre Al estar ante ti, o también es llamado Digno es el Cordero de Dios. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Cantemos una vez más, hermanos. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud,
asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reinas por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Hay otro canto muy lindo que entonamos en la iglesia recientemente y me gustaría también entonarlo con ustedes. Dice este canto: este es mi deseo, honrarte a ti. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Amén, hermanos. Vamos a
tomar un tiempo para hablarnos acerca de nuestros anuncios, hermanos, que han sido un poco modificados debido a unas decisiones que hemos tomado. Que bueno, que si usted miró el servicio del domingo o estuvo con nosotros el domingo, sabe de qué modificaciones estamos hablando. Y hermano, la próxima semana, bueno, esta semana que va, ¿verdad? El día domingo, para ser precisos, hemos decidido que no estaremos teniendo, bueno, la escuela dominical. Y el motivo de esto, bueno, es que estamos en un proceso de regresar a reacomodarnos como estábamos antes. Y bueno, hemos visto que la manera de mejor tomar esta decisión es enfocarnos, hermanos, que todos nos enfoquemos con el deseo de estar juntos en un servicio. Y bueno, hemos visto que esta decisión es mejor si lo hacemos que sea el servicio solamente de general. Por lo tanto, hermanos, vamos a estar solamente ya los días domingo hasta nuevo aviso en nuestra iglesia y también, bueno, en Facebook a las 11 de la mañana. Va a ser nuestro servicio general y estaremos tratando de empezar puntual. Así que si está cerca y le gustaría visitarnos, venga con nosotros a la iglesia. Solamente estamos ahí a las 11 de la mañana todos los domingos. A partir de este próximo domingo estaremos ahí y continuaremos, bueno, como es de costumbre, nuestro estudio todavía los días miércoles a las 6 de la tarde. Estos dos servicios van a ser los únicos que vamos a tener ahora por un tiempo, así que vamos a orar por estas peticiones. Así que, ¿por qué no vamos al Señor y oramos, hermanos? Padre mío, te agradezco por la oportunidad que nos das de estar, Señor, nuevamente en tu casa, Señor, porque nosotros somos la iglesia, no el edificio. Y, Señor, estamos juntos y unidos para darte gracias por lo bueno que eres en nuestras vidas en todo tiempo. Las bendiciones que tú muestras a nosotros, Señor, son incomparables. Y, Padre, al dejarte tú mismo ver en nuestras vidas, gracias a Cristo, es algo maravilloso, Señor. El poder tener una amistad contigo, Señor. Al saber que, aunque eres santo, a través de Cristo permites que pecadores como nosotros podamos acercarnos ante ti, Señor. Para tener una amistad de padre e hijos, de amigos. Eres grande, Señor. Y nosotros solamente podemos decirte gracias porque no podemos pagar nada de lo que hemos obtenido por tu gracia, Señor. Pero, Padre, queremos nuevamente recordar nuestra dependencia que tenemos en ti. Y esto es por nuestra escasez que tenemos, Señor. Y no me refiero a que nos falta, sino que nosotros no tenemos poder en nosotros mismos para poder resolver muchas de las situaciones que pasan en nuestras vidas, como lo son enfermedades o necesidades de causa mayor. Pero tú, que eres rico en todo, nos amas y nos has provisto de todo. Y venimos a ti diciéndote, Señor, estas son nuestras cargas. Ten misericordia de ellas, Señor. Y venimos, Padre, para recordar a nuestra hermana Emma. Te damos gracias porque su proceso de recuperación va bien, Señor. Dale fuerzas en su cuerpo cuando el dolor venga. Y ayuda a que sus huesos, Señor, se reconforten nuevamente para que ella pueda seguir con su vida diaria y pueda regresar con nosotros también para adorar juntos contigo. Lo mismo te pedimos por nuestros hermanos Jiménez, Señor. Anímalos a que sigan adelante y que puedan nuevamente estar con nosotros en la iglesia, gozándonos unidos en tu nombre. Pedimos también, Señor, por Maritza y por Vanessa, hijas de nuestros hermanos Tobanchi y nuestra hermana Cristina, que están pasando por tiempos difíciles en su embarazo. Pero sabemos, Señor, que tú puedes hacer milagros todavía, si en tu voluntad a ti te place. Y las ponemos en tus manos a ella, aunque sabemos que ellas están en tus manos. Y pedimos que tú guardes a estos bebés que vienen en camino. Y si en tu voluntad y en tu misericordia está, Padre, que pronto
vengan al mundo sanos y salvos, Señor, bien de salud. Ahora, Padre, ponemos en tus manos también ambas iglesias, tanto la iglesia de Caldwell como la iglesia de Ontario, Señor. Y sabemos que tú eres, Señor, la piedra angular. Tú eres el principal. Tú eres el fundamento en ambas iglesias y en todas las iglesias en las cuales tú has fundado, Señor. Y pedimos que tú hagas la obra de crecimiento y de madurez en cada uno de los creyentes que asisten a estas iglesias, Señor. Y también haz la obra de salvación, Señor, en estas ciudades en donde están nuestras iglesias, que más personas puedan venir a la fe y que nosotros podamos llevar el evangelio tuyo, Señor. Y Padre, por último, pedimos que tú hagas la voluntad en cuanto a nuestros documentos migratorios, Señor. Hemos confiado en ti por 6 años en estos temas y siempre has sido fiel. Y Señor, cual sea la respuesta que tú tienes para nosotros, no va a cambiar tu fidelidad, sino que nos va a mostrar tu voluntad. Pero pedimos que nos des paz y nos enseñes a esperar que tú tienes todo en control, Señor. Pero si en tu voluntad estás, Señor, y permites que estos documentos lleguen a tiempo, gloria a ti, Señor. Confiamos en ti y todos mis hermanos que están junto con nosotros escuchándonos. Confiamos también en ti, Señor. Eres bueno en todo tiempo, Padre Santo. Y tus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso es que a ti venimos con corazones agradecidos y humildes, diciéndote gracias, Padre, porque nos has escuchado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, vamos a continuar con nuestro servicio y vamos a comenzar con nuestro estudio ahí en 1 Corintios, hermanos. Hemos entrado a esta carta, hermano, que es una carta muy linda, pero que conlleva muchas situaciones a entender por cómo se encontraba establecida y cómo había sido el rumbo que había tomado la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, como hablamos la semana pasada, había sido fundada por el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros que él hizo. Y bueno, en su segundo viaje, para ser preciso. Y esta iglesia, hermanos, había sido fundada y sacados los miembros, los cristianos, de un mundo perverso. Un mundo no solamente de idolatría, sino de una inmoralidad absoluta. Y Cristo los había libertado, como dice la palabra, de las tinieblas a la luz admirable, gracias a la predicación del evangelio. Y se crea la iglesia y comienza a crecer. Pero la influencia que había afuera y también la decisión de cada una de las personas de escuchar lo que había afuera y no la enseñanza bíblica, la doctrina correcta que Pablo les había explicado ya, llevó a que esta iglesia en innumerables ocasiones se viera envuelta en pecados. Y no hablamos de toda la iglesia en general, pero todo había sido afectada, hermanos, porque si recordamos lo que la palabra de Dios nos dice, que si un miembro de nuestro cuerpo, y digo miembro porque es ese pequeño dedo que tenemos, es parte de nuestro cuerpo, se duele, todo el cuerpo es afectado también. Asimismo la iglesia. Y vemos esto, hermanos, cuando entendemos que hubo demasiados problemas doctrinales, problemas de inmoralidad, hermanos, e incluso problemas en el ámbito sexual o inmoral de los hermanos. Y vamos a ir viendo cuando lleguemos a estos puntos cómo Pablo escribe
a los corintios en manera de exhortación, en manera amorosa, pero con palabra firme, buscando en el Señor la restauración de cada uno de los creyentes que hay ahí. Pablo no llegaba a buscar disolver la iglesia. No buscaba llegar a apartar a los creyentes de la fe. Él buscaba que a través de una predicación sana, correcta, firme y fuerte, Dios obrase y trajera a aquellos que estaban descarriados nuevamente a una conducta correcta. Y hermanos, esto lo vemos que es propósito de Dios. Y vemos que el único factor que hace posible todo eso es la gracia de Dios. Y es lo que estaremos viendo en esta tarde. Estaremos viendo de Primera de Corintios, el capítulo 1, versículos 1 al 9, hermanos. Y mientras estudiaba yo pude ver cómo la gracia de Dios, el amor de Dios, el plan de Dios se ve demostrado en la vida de los corintios, y que ese mismo plan tiene que ser puesto en la vida de cada creyente. Por lo tanto, estaremos viendo varios aspectos, pero 4 son los importantes que estaremos observando. Estaremos viendo, hermanos, que hemos sido llamados, hablando en el contexto de los corintios, fueron llamados por la gracia de Dios, fueron posicionados por la gracia de Dios, fueron instruidos por la gracia de Dios y fueron preservados por la gracia de Dios. En pocas palabras, lo vamos a ver con el último versículo. Todo el cambio de vida que pasó en la vida de los corintios es por la gracia de Dios. Y esa misma manera se aplica a nuestras vidas, hermanos. Pero vamos a leer, te invito a que vayas conmigo y veamos ahí cómo cambia, cómo Pablo quiere que los hermanos de Corinto entiendan estas situaciones. Y estaremos leyendo, hermanos. Dice ahí el capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el final, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. Hasta ahí la lectura, hermanos. Si miraron tal vez algunas palabras diferentes, hermanos, en esta tarde estoy utilizando la Biblia de las Américas, la versión de la Biblia de las Américas que no diferencia demasiado de la Reina Valera.
Pero hermanos, si ustedes pudieron lograr entender y ver, muchas veces Pablo menciona la palabra gracia, la gracia de Dios. Entendiendo el contexto, hermanos, que vemos aquí, Pablo recibe algunas, no diría llamadas, ¿verdad? Porque no había un teléfono antes. Algunas cartas, algunos mensajes escritos de varios hermanos, y lo vamos a ver más adelante, porque hay una que hice de la casa de una familia de ahí, en los cuales esos hermanos, preocupados por la situación de la iglesia, envían estos mensajes a Pablo. Y Pablo se da cuenta de que hay problemas ya mencionados: inmoralidad, falta de amor, problemas doctrinales, luchas con los dones, una mala administración de la cena del Señor y muchas cosas más que vamos a ver, incluyendo otra vez acerca de la venida del Señor Jesucristo y su resurrección. Y Pablo, hermanos, comienza a escribir a los hermanos. Y fíjense, es muy peculiar y muy repetitivo como Pablo, todas sus cartas, tiene algunos temas centrales, una presentación. Pero fíjense, el hecho de que los hermanos, y vemos eso en todas las cartas, Pablo normalmente se presenta apóstol o siervo de Jesucristo. Esto lo presenta acerca de la posición que Cristo le había dado como siervo de él, ya que en muchas ocasiones muchos otros predicadores que estaban en contra de la fe, pero digo predicadores porque hablaban de un evangelio incorrecto, echaban en contra de Pablo que no había sido llamado. Por eso Pablo tiene que hacer una defensa de su ministerio, y esta es una de las frases que defiende mucho. Pablo dice: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Fíjese. Y eso también nos abre un pequeño paréntesis a entender. Hoy día hay muchas personas que se autodenominan apóstoles y profetas. Y aquí Pablo dice: llamado por la voluntad de Dios mediante Jesucristo. Estos hombres que hoy día reciben ese título de no sé quién, no fueron llamados por Dios para tomar ese cargo, ese ministerio que fue dado solamente a los 12 apóstoles y al apóstol Pablo. Ahí se acabó la línea. Y Pablo nos da cómo entender esto. Por la voluntad de Dios. Y luego menciona un hermano que estaba con él, Sóstenes. Y fíjense, hermanos, esto es lo primero que vemos. La posición de los hermanos. Cuando hablo de posición, hermanos, no hablo de una forma de ver, sino hablo de un lugar y de un estado. No, estado no un estado, ¿verdad? Como Texas u otro, no. Sino un estado en el cual tú permaneces, una posición, si me doy a entender. A veces es un poquito difícil de entender. Digamos, el estado de muerte, la persona que ha muerto. El estado vivo, la persona que está viva. Durmiendo es un estado, es una forma de permanecer, ¿verdad? Entonces, lo que hablo aquí, hermanos, es como Pablo se va a referir ahora a un estado, a cómo están, una posición. Y Pablo dice de la siguiente manera: a la iglesia de Dios que está en Corinto, fíjense, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. El apóstol Pablo está enseñándonos algo nuevamente que ha sido la obra del Señor. La palabra santo, hermanos, en su más básico significado,
No habla acerca de una persona, como muchos enseñan erróneamente, que ha cometido cosas buenas hasta alcanzar un lugar o una posición de elevación o iluminación por sus actos bondadosos que han hecho. Y bueno, después los hacen figuritas, ¿verdad? Lo que Pablo habla aquí es una posición espiritual, una posición que solamente Cristo ha otorgado a aquellos que Él mismo ha salvado, o sea, nosotros que hemos creído en Él. Y en su básico significado, santo significa apartado de o apartado para. Y en esta forma entendemos que los creyentes han sido llamados por Dios y Cristo, a través de la obra del Espíritu Santo, los ha sacado a las tinieblas, los ha santificado, se los ha limpiado y los ha apartado del mundo de pecado para ahora ser de Dios. Y la palabra santo también conlleva la santificación, que es un estado, nuevamente usamos la palabra estado, en el cual el creyente debe mantenerse limpio. Palabras más sencillas, es una nueva vestidura limpia, pero que puede ser manchada por el mismo que la lleva puesto, el mismo cristiano, cuando comete pecado. Pero Pablo dice, llamados a ser santos. Pablo está diciendo esta frase, hermanos, de santos o santificados, que es, como le digo, un estado, una posición de santidad, de limpieza espiritual, y está llamando santos a hermanos que se encuentran en pecados inmorales y en pecados sexuales al momento que están escuchando esta carta. Sí, los hermanos, mientras están leyendo esta carta, aún están viviendo en pecado. Por eso Pablo escribe. Y cuando estos hermanos escuchan, la obra del Espíritu Santo comienza a redarguirles y a recordarles que el estado al que fueron llamados no es a vivir en pecado y las concupiscencias de la carne, sino a vivir en santidad para la gloria de Dios. Por eso es que Pablo dice, ustedes son llamados o fueron llamados a ser santos y a mantenerse santos. Y es una pregunta que Pablo dice, ¿por qué entonces están viviendo así? La gracia de Dios, hermanos, nos ha posicionado como santos, como santificados. Y tú dirías, bueno, ¿qué tiene que ver eso con ser santo? La Biblia nos dice también, sed santo porque yo soy santo. Y también nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. La posición o el estado de santidad nos abre la oportunidad a que nosotros como pecadores podamos tener una relación con Cristo y con Dios a través de esa obra. Para estar dentro con el Señor en su presencia para siempre, no podemos llegar con ese estado que tenemos aún pecaminoso. Nuestro cuerpo, hermanos, y nuestra vida aún está en un proceso que se llama santificación. Y esta santificación también se le agrega la palabra progresiva, que no está completa todavía, sino que va progresando hasta alcanzar ese punto en el cual seamos perfectos. Ese punto perfecto se le llama la glorificación que el Señor ha prometido. Si ustedes vas a Efesios, te darás cuenta que hay una promesa que vamos a hacer. Vamos a tener el cuerpo como el Señor Jesucristo lo mostró, glorificado, donde entonces nada nos va a dañar nuevamente como el pecado.
Pero hasta que lleguemos a ese momento, hoy te vamos a hablar más después de eso, tenemos que trabajar, cuidarnos, hermanos, cuidar nuestra vida en ese aspecto. Ahora, rápidamente, nos movemos al siguiente aspecto que estamos viendo. El versículo 3, hermanos, es el saludo básico, la bendición básica que el apóstol Pablo dice. Muchas personas que usan, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está? ¿Qué me cuenta de nuevo? Pablo usaba la frase, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Era un saludo. Dios les bendiga, podemos decir nosotros, en nuestra forma de usar. Pablo rápidamente se mueve al versículo 4, hermanos, que vemos aquí, y comienza a hacer una observación y una gratitud a Dios. Doy gracias a mi Dios. Mi Dios. No está diciendo a un Dios que no conozco o a un Dios con el que no tengo una relación. Está diciendo mi Dios, el único y verdadero. A Él le doy gracias. Dice, por la gracia de Él que os fue dada en Cristo Jesús. Hermanos, la gracia de Dios, el regalo de Dios que hemos recibido es gracias a Jesucristo. Y esa gracia, ese don inmerecido, ese regalo perfecto de Dios nos fue dado a nosotros. No porque fuéramos buenos, no porque íbamos a llegar a ser buenos, sino por el puro deseo de Dios, por el puro afecto de Dios. No es que algo hicimos o que íbamos a hacer. Él tuvo misericordia de nosotros. Dice, porque por gracia es el regalo de Dios, hermanos. Y fíjense, nos hace un ejemplo al decirnos la gracia que fue dada en Cristo Jesús. Dice aquí el versículo 5, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Hermanos, los hermanos de Corinto tenían un pleito muy grande, porque ¿quién era mejor? ¿Quién tenía mejores resultados? Más adelante vamos a ver que había un pleito también, ¿quién usaba mejor los dones? Y no tenía por qué existir esta rivalidad, sino que Pablo le está recordando a los hermanos que en Cristo estamos capacitados. Y que hemos sido capacitados y llenos, hermanos, del favor de Dios. Si ustedes leen, hermanos, Efesios capítulo 1, versículo 3, dice que hemos sido, bendito sea el Padre, el Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Dice, toda bendición. Hermanos, cuando Dios hace la obra de salvación en nuestras vidas, a través de su gracia, no solamente nos da la habilidad para poder contestar a esa invitación efectiva de su gracia, sino que también nos capacita, nos da y nos llena de su poder y sus bendiciones para que podamos realizar la obra que nos deja de una manera efectiva, para poder vivir nuestros días de una manera correcta. No es que somos inhábiles o inútiles para poder cumplir los mandatos de Dios. No, ya no somos así. Pero lamentablemente, hermanos, mientras nos encontramos en este cuerpo todavía, tenemos la posibilidad de pecar. Y digo posibilidad, ¿por qué? Porque somos pecadores, pero también tenemos la posibilidad de obedecer al Espíritu Santo y someternos a la obra de Cristo y luchar en contra del pecado. Pero si somos sinceros, muchas veces mejor fallamos a Dios.
Y Dios nos sigue perdonando y Dios nos sigue amando. Por lo tanto, hermanos, Dios nos instruye, nos guarda y nos instruye. Dice aquí también, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación del Señor Jesucristo. Hermanos, Dios nos ha capacitado para llevarnos a hacer su obra, a hacer su voluntad, por la gracia de Él. Ahora, otro aspecto. Él nos preservará por su gracia. Él nos ayudará a que lleguemos al final. Hermanos, el hecho de que nosotros sigamos constantes en la fe, el hecho de que el mundo no nos arrastre nuevamente a como estábamos encadenados antes a Él, es también obra de la gracia de Dios. Nosotros fuimos llamados por Él, fuimos situados en Cristo por Él, fuimos preparados por Cristo, por la gracia, y por la gracia de Dios y por la obra de Dios es que también vamos a perseverar o vamos a ser preservados en Él, en su gracia. Entendemos de la siguiente manera, hermano. Dice aquí, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hablando en un futuro, cuando el Señor venga, el cual también nos confirmará hasta el fin. No es que hasta el fin les va a decir algo, no. No es que vamos a ser guardados cuando venga el fin, no. Es que ya estamos siendo guardados para que cuando llegue el fin, solamente nos cambiemos de lugar. De estar en este mundo a estar con el Señor por siempre. Hermanos, Dios ha preparado su plan de redención tan perfecto que no se le pasó nada. Él nos llamó, nos preparó y nos va a preservar por su amor. Por eso aquí dice más adelante, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Uso mucho este versículo yo, Filipenses capítulo 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, y dice aquí, para que seas irreprensible o perfeccionado para el día de Jesucristo. Dios nos está ayudando a través de la obra del Espíritu Santo todos los días para que, obedeciendo sus mandatos y caminando en obediencia en Él, podamos vivir una vida santa, digna de Dios, que va a ser un ejemplo, aunque a veces fallido, ejemplo fallido de nosotros, de cómo vamos a ser como Cristo. ¿Qué me refiero con esto? Que nuestra vida, cuando estamos viviendo, luchando contra el pecado y viviendo en Cristo, es un ejemplo de lo que va a pasar cuando Cristo nos reúna nuevamente con Él. Que el pecado no nos va a afectar más, que no habrá llanto, ni crujir de dientes, ni tristezas, sino que va a haber alegría en Cristo. Hasta ese día que lleguemos, el Señor nos está guardando. ¿Por qué? Dice en otra palabra de Dios, porque fiel es el que prometió. Y aquí dice, el versículo 9 también, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, en pocas palabras, en 9 versículos, en esa pequeña parte, Pablo nos ha dicho y les ha dicho a la iglesia
que su vida tiene que estar enfocada en todos los aspectos, en guardar su santidad para Cristo. Y les recuerda, ustedes no pueden por su propia cuenta perseverar. No. Nosotros necesitamos de la gracia de Dios en nuestra vida en todo tiempo, hermanos. No podemos decir, ya soy salvo por gracia, pero ahora me toca a mí hacer todo para guardar mi santidad. No. Porque la Biblia lo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo lo puedo decir, hermanos, que somos un poco despistados si confiamos en nosotros mismos, no decir malditos. ¿Por qué? Porque te das cuenta que si tú confías en ti mismo, que eres un hombre todavía propenso a caer, vas a fallar. Pero si confiamos en la gracia de Dios y en el poder de Dios y nos afianzamos a Él, nos arraigamos en Él, como dice Colosenses, entonces nuestro caminar hacia aquel día va a ser más liviano, va a ser con más éxitos y va a ser más efectivo. La gracia de Dios es lo que nos lleva a ese punto, hermanos. Por lo tanto, resumido, la gracia de Dios nos llamó, nos salvó, nos posicionó, nos preparó, nos preservará hasta el día de Jesucristo. Y esto le encanta a Dios. Él lo hace porque es bueno, porque es misericordioso. Y tú y yo somos los receptores de esa gracia, de ese amor, de esa misericordia que viene de Dios. Caminemos en santidad. ¿Por qué no oramos, hermanos? Padre mío, gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Padre, porque hemos visto cómo tú obraste en la vida de nuestros hermanos en Corinto. Cómo los llamaste santos, aunque estaban viviendo en pecado. Pero fueron restaurados, Señor. Y creemos también que a nosotros, Señor, que fallamos, tú nos quieres restaurar todos los días que te ofendemos. Y nos vas a guardar hasta el día de encontrarnos contigo. Padre, sé con mis hermanos. Anímalos a seguir adelante. Guárdalos y ayúdalos. Y que podamos todos comprender este gran compromiso que tenemos de guardar nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cantemos un último canto y después estamos despedidos. Este canto es muy conocido, ya por nombre Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo
Gracias por estar aquí nuevamente y aprender más del Señor. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Y les recuerdo, nos vemos nuevamente el día domingo a las 11 de la mañana en nuestra iglesia, ¿verdad? Y si no puede, bueno, a través del Facebook también los esperamos. Y nos vemos pronto. Dios les bendiga. Adiós.